primeramente, buenas tardes a todos. Agradecerles su participación el día de hoy. Quería contarles muy brevemente que la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER hemos decidido convocar al doctor Lecuona para esta disertación porque estamos convencidos que los bioinsumos son herramientas que cada vez se hacen más importantes en los sistemas de producción agropecuaria. Y el doctor Lecuona, por su vastísima experiencia en estas temáticas, nos pareció una persona muy importante para convocarla, y por suerte tuvimos la suerte de que él accedió a participar de esta charla. A él también le vamos a agradecer enormemente su predisposición para esta charla. El doctor Lecuona es un investigador que ha desarrollado una larga trayectoria en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar. Él ha sido investigador en este instituto, después fue director y actualmente es investigador asociado de este instituto. Para quienes no tienen tanta familiaridad con el instituto, el llamado para todos los que estamos más cerca, el IMISA del INTA, este instituto es líder a nivel nacional en investigación, tanto en organismos que se utilizan en el control de plagas agropecuarias y también en el desarrollo de fertilizantes biológicos. Para todos los que trabajamos en el área de la microbiología del suelo, es como un norte a seguir. Por eso le estamos muy agradecidos a Roberto por acceder a dar esta charla, y también a todos ustedes por demostrar el interés en la temática que les estamos proponiendo. Ahora quisiera dar sin más paso a Roberto para escuchar de su experiencia, y les proponemos que demos una organización más o menos que al inicio escuchamos atentamente la charla de Roberto, y después va a haber un espacio para que hagan preguntas o comentarios, para lo cual les pedimos que esas preguntas o esos comentarios las vayan volcando en el chat, y finalizada la charla nos vamos a organizar como para que se las vamos leyendo a Roberto y él nos puede ir contestando en la medida de lo posible. Bueno, demos paso a la charla de Roberto Lecuona. Doctor Lecuona. Muy agradecido por las palabras y por la invitación. Estoy tratando de ver si se ve la presentación. Veamos. Espero que se vea bien, ¿sí? Sí, se ve bien. Perfecto, bueno. Quería agradecer a la facultad y especialmente a la Cátedra de Microbiología, a Silvia y a María Alejandra por la invitación. Y bueno, esperemos estar a la altura de las inquietudes de todos ustedes. Bioinsumos agropecuarios es prácticamente como se los conoce generalmente a estos productos biológicos, en realidad no solo para el sector agropecuario, porque se los utiliza también para varios otros sectores que muy brevemente vamos a ver. Ahora, la palabra bioinsumos es muy amplia. ¿De qué hablamos cuando hablamos realmente de bioinsumos? Porque estamos en la era de lo bio, entonces todo parece ser que es bio. Bioalimentos, leí por ahí también, o sea, todo es bio. Entonces este término de bioinsumo hace muchos años que se usa. Y en el INTA de Castelar, en el IMIS en particular, donde el instituto del cual me jubilé a fin de año, desde el 2000 más o menos que comenzamos a llamar así a los insumos biológicos con los que trabajábamos, que eran entomófagos y entomopatógenos.
Y esto se materializó con una publicación en el 2004 de Ediciones INTA que llamó Bioinsumos, una contribución a la agricultura sustentable. Pero en realidad, en distintos ámbitos se sigue utilizando esta terminología bio para montones de insumos, muchos de los cuales no tienen los controles de calidad que deben tener. Se hacen con una manufactura artesanal y con protocolos no estandarizados. En realidad hay productos que en general no se los conocía como bioinsumos, y sí lo son, ¿sí? O sea, los inoculantes son bioinsumos. Y cuando se comenzó la era de inoculación, no se les decía que eran bioinsumos. Y así también hay productos que se los llama bioinsumos y no lo son. Después de muchos años de estar utilizando esta terminología, a través del Ministerio de Agricultura, funcionando ahí un comité asesor de insumos de uso agropecuario, CABUA se lo llamó, se lo definió como todo aquel producto biológico que consista o haya sido producido por microorganismos, es decir, hongos, bacterias, virus, o macroorganismos, ácaros, insectos benéficos, plantas, extractos o compuestos derivados de ellos, y que son destinados a ser aplicados en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial y agroenergética. O sea, es un campo de acción muy amplio. Sin hacer historia, porque es muy aburrida, pero en general los que más conocemos, estos microorganismos que matan insectos, y parece que fuese nuevo. En realidad esto ya se lo conocían a las enfermedades de los insectos, fundamentalmente en la abeja y en el gusano de seda. Fíjense que estamos hablando de 2200 años antes de Cristo. Ya se conocían estas enfermedades y ya se las controlaba. Generalmente eran hongos y bacterias. Haciendo un gran salto en la historia de estos entomopatógenos. Nosotros llegamos allá por el 1870, donde Pasteur describe una enfermedad en gusano de seda que era producida por un protozoario nocema, ¿sí? Y fue Pasteur quien, viendo todo esto, viendo los daños que hacían estos patógenos a los insectos útiles, pensó y dijo que estos microorganismos podían ser producidos y utilizados para matar insectos dañinos. Fíjense que esto es un poco el nacimiento del control microbiano, del cual Pasteur, por supuesto, sabía demasiadas cosas, pero este nombre no lo inventó. Lo inventamos los investigadores un poquito más adelante. Pero estas ideas que tuvo Pasteur con relación a la utilización de estas enfermedades en los insectos para matar a las plagas, se vio después materializada con los trabajos de dos rusos, incluso conocidos amigos de él, Mesnikov, quien aísla por primera vez al hongo Metarrhizium, un hongo muy conocido, en una plaga en trigo, y no solo lo aisló, sino que dijo que esto se podría utilizar a nivel de campo. Y fue otro colega de él, Krasinsky, también ruso, quien logró producir 55 kilos de Metarrhizium y lo usó a campo para controlar una plaga, Cleonus punctiventri, que es una plaga de la remolacha, y obtuvo entre un 55 y un 80% de mortalidad. Podríamos decir que estos dos rusos son los padres de lo que hoy conocemos como control microbiano. Fíjense que se los conoce desde hace muchos años. Prácticamente estos hongos se siguen produciendo casi de la misma forma que se producían en aquella época. En Argentina existen muchísimos años de investigación en entomopatógenos, en la clase de bioinsumos que matan insectos. Yo puse ahí más de 3 décadas y en realidad sí, mucho más, pero hay muy poca transferencia al sector privado. Es decir, que el empleo masivo de esta tecnología no ha llegado a todo el territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Yo encontré en el último censo agropecuario de hace unos 2 años atrás, que citan que hay 11.000 explotaciones donde hacen control biológico. No sé exactamente qué tipo de control biológico hacen, pero al menos citan que hacen control biológico. Eso es menos del 5% de las explotaciones. La verdad es que es muy poco que se está haciendo a nivel nacional. A nivel internacional, el mercado de los bioplaguicidas es dominado por Estados Unidos,
que ha focalizado más al uso de los microorganismos, y la Unión Europea, que tiene un mayor componente de macroorganismos. Ahora, en la Unión Europea se prevé todavía un mayor crecimiento en el uso de estos bioinsumos. Ya lo vamos a ver después, pero esto es fundamentalmente porque están flexibilizando las regulaciones para la inscripción de estos productos y por la gran demanda que hay de productos orgánicos. Fíjense ustedes, los microorganismos son los que prácticamente dominan el interés de los fabricantes y de los usuarios, el 58%. Y luego tenemos un 29% que está compuesto por feromonas y extractos vegetales, ¿sí? Sobre todo las feromonas, son muchísimas también. Y tenemos un 13% de macroorganismos, ¿sí? En cuanto a las ventas, el hemisferio norte prácticamente se lleva todas las ventas que hay, el 67, casi 70% entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Hacia el Pacífico, donde fundamentalmente es China e India, se llevan el 16%, y cuando hablamos de Latinoamérica, un 15%, que parece que no puede ser despreciable, es interesante. Pero la Argentina acá juega un papel mínimo, estando a la cabeza Brasil, fundamentalmente México y Colombia, y también Cuba para el mercado interno. Dentro de los tipos de bioplaguicidas, los más producidos y usados, es para controlar insectos y enfermedades, es decir, los bioinsecticidas y los biofungicidas, que se llevan más del 90% del uso, ¿sí? Después tenemos bionematicidas y bioherbicidas, un 1%. La verdad que este es un campo de bioherbicidas que debería potenciarse muchísimo más, sobre todo con la generación de resistencia que tienen las malezas hacia los herbicidas, ¿sí? Y en general de los microorganismos, las bacterias son las más utilizadas, el 95% de los productos son a base de bacterias, y la reina, por supuesto, con un 88% pasivos. Después tenemos nematodos y en menor escala virus y hongos. Los números pueden variar en función también de la fuente, pero no es tan importante el número, sino la fuerte tendencia al crecimiento en el mercado mundial de los bioplaguicidas, ¿sí? Es uno de los tantos bioinsumos que tenemos disponibles. Fíjense cómo creció desde 1993 a el año pasado, o este año 2000, ¿sí? Se cree que aproximadamente más del 10% son productos biológicos, con una proyección en el corto plazo de ser un 20% de todos los productos controladores de plagas. Y las empresas ya están diciendo y considerando que el mercado en el 2050 va a estar dividido entre 50% de agroquímicos y 50% biológicos. De todos modos, yo quiero aclarar que esto no es uno u el otro, ni uno contra el otro. Hay que analizarlo, son distintas alternativas, pero las alternativas de los biológicos están fuertemente creciendo a nivel mundial. Es feo hacer una clasificación de bioinsumos porque en nuestro país ni siquiera se los registra como bioinsumos. Estos productos, se registran algunos de estos productos, los que se usan en sanidad vegetal, en producción vegetal y en sanidad animal, se registran en SENASA. Pero tampoco hay digamos, una clasificación específica para ellos. Entonces, tomemos un poco con pinzas esta clasificación general que yo estoy haciéndolo, que es más que nada como para que sepamos y ordenemos un poquito algunas ideas. Dentro de los macroorganismos, dijimos que teníamos los entomófagos, predadores y parasitores, y también tenemos las plantas, con las cuales se hacen repelentes, insecticidas e incluso fungicidas. Dentro de los microorganismos tenemos los entomopatógenos, donde acá sí tenemos, bueno, los bioplaguicidas, que hablamos recientemente, insecticidas bacterianos y virales, tenemos los microplaguicidas a base de hongos, entomopatógenos, y tenemos bioinsecticidas a base de nemátodos, entomopatógenos. Hay otro grupo de microorganismos benéficos con los cuales se realizan biofungicidas, bioherbicidas y también bionematicidas a base de bacterias y de hongos. Y tenemos otro grupo dentro del sector vegetal para la producción vegetal, que son los biofertilizantes, donde acá tenemos el mayor de los bioinsumos
en nuestro país. El 50% de los biofertilizantes del país son inoculantes, ¿sí? Han sido los primeros, ¿sí? Donde tienen un peso muy importante, tanto por las empresas que los producen, como por sus efectos benéficos, ya conocidos por todos. Pero también tenemos algunos promotores del crecimiento vegetal y bioestimulantes. Después hay bioinsumos dentro también de la salud pública como de la salud animal. Es decir, dentro de salud pública tenemos lo que llamamos el biolarvicida, que es el Bacillus thuringiensis israeliensis para el control de mosquitos. Hay micoplaguicidas, antiparasitarios, hay probióticos, activos para ansidaje. Todos estos se registran en el SENASA, salvo de salud pública, que se registran en ANMAT. Y después tenemos otro grupito que también se pueden utilizar en la agroindustria, que también son bioinsumos. Yo les doy unos breves ejemplos de esto. Muchos de estos ejemplos son investigaciones y desarrollos que se hacen en el INISA, en el INTA Castelar, como ya nombró Silvia. Y solo a modo de ejemplo, como para saber de qué estamos hablando. Tenemos predadores como, por ejemplo, la chinche predadora Tupiocoris cucurbitaceus, que se utiliza para el control de mosca blanca en tomate y también control de algunas otras plagas. Ya es un producto comercial, hay una empresa que lo hace, que tiene un uso y un éxito en la región de Mar del Plata y en Uruguay. También tenemos predadores de trips, como Orius, insidiosos, crisópatas, etc. Está en el grupo de los predadores, hay muchos más. Si alguno de los presentes tiene interés en alguno de estos ejemplos que yo voy a dar, bueno, ya saben que se pueden dirigir al INTA Castelar, donde están trabajando con todos estos. Dentro de los parasitoides, bueno, tenemos una avispa, Peruchoides, que es un parasitoide de chinche de eucaliptus, que se está liberando, se comenzó a liberar en la provincia de Buenos Aires, y que está teniendo niveles de parasitismo de un 30-40%, que como para comenzar es bastante interesante. Parasitoide de mosca blanca, parasitoide de pulgones, parasitoide de mosca doméstica, como Falangia india y Raptors, donde hay también una biofábrica en el INTA de Castelar. Dentro del grupo de los macroorganismos vegetales, ya dijimos, hay extractos de ajo, de cítricos, de té, de neem, de paraíso, etcétera, etcétera, ¿sí? Que también se registran en el SENASA. Dentro de los microorganismos dijimos que había todo un grupo de bioplaguicidas. Bueno, tenemos bioinsecticidas, donde están trabajando con bacterias Bacillus thuringiensis para el control de fitonemátodos y para el control de Alpitobios pioperinos, que es un escarabajo de la cama de las aves. Hongos, muy conocido, así como nombramos Boveria Betarricium como la primera biofábrica. Bueno, Boveria bassiana es otro, es el primo hermano de Betarricium, digamos, y se utiliza muchísimo también en todas partes del mundo. Están trabajando también para el control de hormigas, de coleópteros en soja y de varias plagas más en el sector agropecuario. Los virus, fundamentalmente los baculovirus, trabaja para el control de Podópteros fetitata, Tachyprusianú, Helicoverpa, Epinotia y Sidia pomonela, el gusano de la pera y la manzana, que incluso se comercializa. Dentro, siempre de sanidad vegetal, habíamos dicho que teníamos los biofungicidas, donde el hongo Trichoderma marciano es muy utilizado y ya se ha desarrollado un producto junto con una empresa privada para el control de enfermedades esenciales de invierno y soja. También Trichoderma marcianum está dentro del grupo de los fertilizantes. Hay otras cepas, porque también tiene un efecto promotor de crecimiento. También en el INTA están trabajando acá en el sector ya de producción vegetal, no sanidad, con biofertilizantes, donde están trabajando con Azospirillum platiniensis para desarrollar fertilizantes foliares en soja y maíz, o un consorcio de promotores de crecimiento vegetal para alfalfa, con varias especies, como Rhizodium, Azospirillum y Pseudomonas, o especies de Azospirillum para mitigar el estrés hídrico. Y dentro de salud pública, bueno, el caballito de batalla es Bacillus thuringiensis israelensis, donde también en el INISA han desarrollado protocolo de producción de este bioinsecticida. Comúnmente le llaman biolarvicida, ya que ataca las larvas del mosquito. Y dentro de la agroindustria, que también, bueno, hay estaciones experimentales del INTA donde están trabajando en algunos de estos insumos, en Salta, en Mendoza, ¿sí? ¿Y qué comprende esto? Bueno, son cepas de levaduras, por ejemplo, para la fabricación del vino,
¿sí? Para bajarle la acidez, cepas de bacterias lácticas en la fabricación de quesos, se trabaja en celulosa, en la fabricación de papel, con microorganismos o enzimas que degradan aminocelulosas, y se pueden realizar biopulpas, como le llaman, o bioblanqueados, es decir, productos biológicos que pueden reemplazar a los productos químicos que son más tóxicos. O en los procesos de bioenergía, microorganismos que degradan la lignocelulosa. Incluso en la alimentación hay microorganismos que producen enzimas termoestables que pueden soportar amplios rangos de temperatura y de pH. O sea, ustedes ven que el campo de acción de los insumos es tremendamente grande y abarcativo, ¿sí? Para tener una idea, viendo los microorganismos que están registrados en SENASA a diciembre del año pasado, y solo viendo el tema de los microorganismos, porque yo les dije que no hay un rubro, una carpeta que se llame bioinsumos y podamos saber cuántos bioinsumos tenemos registrados, ¿sí? Pero bueno, conociendo nosotros algunos de estos microorganismos, podemos saber, tenemos 17 insecticidas a base de Bacillus thuringiensis y 8 Bacillus que tienen funciones de fungicidas. Fíjense acá, que ya acá nomás tenemos 25 productos registrados de Bacillus, ¿sí? Y habíamos dicho que a nivel mundial las bacterias eran las más utilizadas para hacer bioinsumos. Bueno, en nuestro país también es lo mismo, pasa lo mismo. Hay 4 productos fungicidas a base de tricoderma, hay 2 a base de boveria y hay 2 virus de Pseudomonas. Y en la ANMAT hay registrados 16 productos de Bacillus thuringiensis israelenses. La verdad que no sé si es correcto decir poco importa la cantidad, pero yo quiero decirles, hay 16 productos, por ejemplo, en el mate Bacillus thuringiensis para controlar mosquitos. Sin embargo, tenemos todos los años problemas con el dengue. Entonces, más que la cantidad, importa que los productos tengan la calidad adecuada, que descarto que la deben tener, pero que sean usados. Y eso es lo que está faltando en nuestro país, ¿sí? Por supuesto, está faltando muchos más productos biológicos, pero también está faltando que haya un uso de los mismos, ¿sí? Y también dijimos que había algunos bioinsumos que le decían bioinsumos y la verdad no se sabía si realmente eran bioinsumos, ¿sí? Tenemos estos que le llaman bioinsumos intraprediales, de los cuales no siempre conocemos su calidad, su inocuidad y las especies que están involucradas. Yo creo que merecen ser estudiados y analizados con muchísimo mayor detalle. Hoy en día esto no se registra. Tienen que pasar por un proceso para ser utilizados de registro. No importa si son intraprediales. Es decir, el hecho que yo lo utilice en mi campo, en mi jardín, no me da derecho a usar cualquier cosa. De hecho, si yo tengo un cerco y hago una aplicación con un producto químico y esa deriva va al vecino, estoy seguro que el vecino me denuncia, ¿sí? Porque lo estoy contaminando. Bueno, nosotros no sabemos con estos insumos intraprediales cuál es el destino. Si no están contaminando un curso de agua, o el vecino después lo vende, o yo no lo vendo, lo regalo y después pasa algún problema. Es decir, hay que tener mucha seguridad de lo que se está utilizando. Por eso, estos bioinsumos intraprediales merecen todo un capítulo aparte, merecen ser estudiados muchísimo más a fondo, se necesita mucha más ciencia y mucha más técnica para transformar este arte en un proceso tecnológico protocolizado. Y vuelvo a repetir, hoy en día no están registrados, porque ustedes, si recuerdan la definición de bioinsumos, esto no corresponde con una definición estricta como la que está manejando hoy en día el Ministerio y SENASA. Bueno, nosotros decimos que siempre que hay razones para este crecimiento, vieron la tendencia de esa curva, cómo crecía, ¿no es cierto? Pero, ¿esto en qué se apoya? Esto está apoyado por estudios que han hecho las propias empresas, incluso de agroquímicos, consultoras. Se está viendo que, bueno, para el 2050 hay un 34% de población humana en nuestro país. Por lo tanto, la producción agrícola a nivel mundial debe incrementarse. Mayor producción agrícola, pero siempre con menor impacto ambiental. Aquí
es un lugar, un nicho muy bueno para los insumos. No solo los bioplaguicidas, sino también los biofertilizantes. Después tenemos otra mirada muy importante, que es la demanda del mercado y los cambios en la cadena productiva. Los consumidores, nosotros no somos los mismos de la época de nuestros abuelos. Ahora miramos más, tenemos una alimentación más saludable, con conservación del ambiente, tenemos alimentos que estén libres de residuos. Entonces acá también tiene una cabida muy importante los bioplaguicidas y los biofertilizantes. Incluso ya hay distintas etiquetas, ¿sí?, para diferenciar estos productos. Y hay actores fuertes en el mercado, no aquí, pero sí en otros países, incluso supermercados específicos dentro del área de orgánicos, ¿sí? Acá con suerte encontramos algunas góndolas con algo de orgánicos, ¿sí? Y generalmente muchísimo más caro que los convencionales. Es importante lo que va a pasar también, que son las exportaciones. Cuando se hacen estos acuerdos internacionales, las exportaciones de productos a otras partes del mundo van a traccionar a tener, vender y colocar productos que sean con menos residuos o nulos residuos incluso. Así que también nos van a estar exigiendo a la Argentina este tipo de productos. Y luego, que ya lo comentamos, que las legislaciones internacionales se están alineando mucho más al uso de bioplaguicidas y biofertilizantes. Fíjense ustedes que la Unión Europea en el 2009 ya comenzó a eliminar varios principios activos, varios plaguicidas, a los cuales ya no quieren que se vuelvan a fabricar. Países como Suecia, Dinamarca, Holanda, están con programas para reducir el 50% de agroquímicos. El plan en Francia llamado Ecofito es para reducir el uso de agroquímicos y piensan, estiman, quieren llegar al 2025 con un 50% menos de agroquímicos. Entonces, esto pareciera también que, bueno, a estos países les llueve la suerte para trabajar con esto. No tanto así, porque se siguen quejando del costo del registro. Registrar un producto de estos también es muy caro, pero las empresas prefieren dedicarse a esto antes que renovar moléculas químicas que en el corto plazo van a dejar de utilizarse. Para que tengan una idea, por ejemplo, una cepa de un mundo de entomopatógenos sale $500,000 de euros registrarla. Bueno, les puedo asegurar que registrar un producto en Argentina no es tan caro, ¿de acuerdo? Para nada es tan caro. Habrá otros motivos por los cuales no se usan, pero el factor económico me parece que ya no es tan así como era hace unos años atrás. Yo no conseguí información más nueva al respecto, pero fíjense ustedes lo que llega al mercado central. De las peras, el 98% de las muestras dieron positivo para 20 variedades de insecticidas y fungicidas. El apio tiene más del 90% de agroquímicos. Incluso hay restos de endosulfán, que está prohibido en Argentina desde el 2013. En cítricos, el 90%, y en particular la mandarina tiene 16 plaguicidas distintos. La manzana, el 85%, tiene presencia de 22 insecticidas, fungicidas y acaricidas. La frutilla, tan rica con crema, pues se lleva el 76% de las muestras con 17 plaguicidas. La zanahoria, el 62% tiene 6 principios activos a base de insecticidas y fungicidas. Es decir, hay problemas serios de contaminación, ¿sí? No, por más que quisiéramos esconder todas estas cosas, no lo podemos hacer. Y del total de las 27 frutas y verduras que estuvieron analizando, solo 4 dieron 0 contaminación. Así que esta noche ya saben lo que pueden comer. Una ensaladita de cebolla, batata y almendras, y lo acompañan con unos ricos mates. Siempre y cuando esta estadística del año 19 continúe durante nuestros días, ¿no? Que no creo que haya variado tanto, ¿sí? Sobre todo con todo este parate de la pandemia. Entonces, esto es un problema que ya excede a las personas. Esto es un problema que hay que encararlo a nivel de equipo. Nosotros somos muy buenos individualmente, y eso no lo inventé yo, esta frase,
ya sabemos, ¿sí? Todos sabemos que somos muy buenos individualmente. Pero el tema es que esto hay que trabajarlo en equipo. Y cuando hablamos de equipo, es mucho más que el equipo de 4 paredes de un laboratorio o 4 paredes de una empresa, o 4 paredes de una oficina de una dependencia estatal. El equipo es mucho más si queremos darle un impulso grande a los insumos. Por lo menos tiene que ir acompañado. Hay un puntapié inicial para muchos insumos que están todavía esperando ser desarrollados. Y cuando hablamos de este gran equipo, es un equipo que tampoco lo inventé yo. Ya desde el año 68 se habla del triángulo de Sábato, donde los vértices tenemos al sector de la ciencia y la tecnología, con universidades, centros de investigación, ¿de acuerdo? INTA, CONICET, laboratorios, todas las características que ustedes quieran. El sector privado y el gobierno como impulsor de políticas. Bueno, estos tres actores grandes para formar este gran equipo tienen objetivos distintos. Objetivos distintos no significa uno es mejor que otro. Significa que son objetivos distintos, nada más. ¿Por qué? Porque están compuestos por personas y finalidades diferentes. Veamos, por ejemplo, el sector de ciencia y técnica quiere publicación de los resultados, sí o sí. Se basan en conocimientos académicos, quieren el reconocimiento de sus pares, quieren prestigio, tienen una paciencia infinita, pero tienen aversión al riesgo y a las dudas. Y por eso están continuamente investigando y tratando de buscar siempre algo nuevo. El sector privado. El sector privado tiene otros objetivos. Tiene secreto industrial, por un lado. Tiene un conocimiento muy grande del negocio. Se manejan mucho más con patentes. Ellos quieren el reconocimiento del mercado. Por supuesto, están detrás de las ganancias monetarias. No hay nada malo en eso. Aceptan y manejan incertidumbres, riesgos y fracasos. Y tienen una paciencia finita. ¿Y qué pasa con el tercer triángulo? El tercer vértice de este triángulo, mejor dicho. Sector estatal. Bueno, ellos van detrás de los réditos políticos, lógicamente. Los plazos son más cortos. Tienen afinidades diferentes según el sector. Toman medidas que son ad hoc. Se manejan con subsidios y créditos y el dinero es la recaudación. Pues bien, estos tres vértices, estos tres grandes actores, tienen que formar el gran equipo para ayudar al desarrollo. Fíjense ustedes, esto es una escalera. Para un sector, esto es una escalera donde sube y después tiene que bajar un poquito para seguir subiendo y baja y sube, y baja y sube, y sube. Es una escalera. ¿Alguien puede dudar que lo sea? No. Opa, perdón. El sector de ciencia y técnica ve una escalera de esta forma, muy bien trabajada, con un diseño innovador, que llega hasta lo más alto posible. El sector privado ve esto como una escalera, simple, sencilla, con cajones para guardar lo que quieran guardar y no se vea. Son tres escaleras diferentes, pero los tres se pueden unir para hacer una nueva escalera llamada de insumos. Y esta unión es lo que llamo un ecosistema en retadocrática, donde hay infinidad de actores que tienen que intervenir, tal vez mucho más que estos de tres grandes actores que acabo de nombrar. No es lo mismo hacer un bioinsumo para el sur de la provincia de Buenos Aires que para el norte de Jujuy, ni un bioinsumo para Chaco que para la zona de Bariloche. Hay distintos actores, distintas idiosincrasia, distintas asociaciones y cámaras. Entonces, se debe trabajar de una manera un poco ad hoc para el desarrollo de ciertos insumos. Porque, vean ustedes, nosotros tenemos muy buenos conocimientos. Tenemos una gran experiencia en los dos puntos. Y podemos tener una creatividad grandísima, inmensa. Tenemos esta hermosa mascota. Pero esto no es una innovación. Esto no es un bioinsumo. Hasta tanto esto no se venda en el mercado. De nada sirve tener productos
registrados y no se usan, ¿de acuerdo? Esta es la innovación, no es. Y cuando hablamos de innovación, hay que saber dónde estamos parados. Hay una metodología, TRL, que es el nivel de desarrollo tecnológico, creo que fue creada por la NASA y se usa en distintos ámbitos, bueno, la NASA desde ya, y empresas tecnológicas. Nosotros adaptamos un poco esto a lo que podrían ser los bioinsumos. De una manera general, como vieron, los bioinsumos van desde macro y microorganismos a utilizarlos en distintos ambientes. Por lo tanto, es difícil hacer un nivel de desarrollo tecnológico apto para todos los insumos, pero sí en líneas generales. ¿La base cuál es? La base es una investigación básica sobre los agentes que vamos a utilizar, ya sea para el biocontrol o para lo que sea. Entra acá el aislamiento, la caracterización biológica y molecular, la selección de las cepas, los ensayos, por supuesto las publicaciones. Las publicaciones no pueden dejar de estar en casi ninguno de todos estos estamentos, salvo en los últimos, porque si no, no existimos. Si no publicamos, no nos conocen, no existimos. Después tiene que comenzar a estudiarse un poco cuál es la propuesta tecnológica que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tipo de formulaciones vamos a usar? ¿Cómo las podríamos usar en el campo o donde sea? Y después ver lo que se llama prueba de concepto, ver estos componentes de las formulaciones y ver cómo se comportan en el laboratorio frente a nuestros microorganismos, ¿de acuerdo? Y luego viene la validación ya en laboratorio de la integración de todos estos componentes de la formulación y su evaluación también en laboratorio, y qué compatibilidad hay con microorganismos que estamos trabajando. Es importante porque nosotros tenemos que saber en qué etapa está nuestro desarrollo, están nuestras investigaciones, porque esto sirve para el momento en que vamos a pedir un subsidio, sirve cuando vamos a presentar un proyecto, sirve para convencer a una empresa privada. La empresa privada no le da lo mismo una etapa 2, que ya veremos más adelante, una etapa 7 u 8. ¿Sí? Tenemos que valorar lo que nosotros tenemos, y lo mismo cuando hablamos para buscar fondos para nuestras investigaciones y desarrollo. Una vez que pasamos esta etapa 4 y siguiendo, subiendo en busca de la luz que está allá arriba, tenemos una etapa que podemos llamarla más que nada de invernáculos, ¿sí? O sea, desarrollo a escala real en ambientes controlados, donde vamos a estudiar la eficacia de la formulación contra las plagas que nosotros estamos analizando. Ya acá comenzamos con los procedimientos para el registro en SENASA, en caso que esto se tenga que hacer. Después están los prototipos, como les llaman acá, prototipos validados en un ambiente simulado, es decir, ya evaluamos la formulación contra la plaga en estudio, casi la formulación como va a ser la definitiva. Vemos el almacenamiento, vemos la vida media, la compatibilidad de la formulación con otros microorganismos, con otros organismos en general. Todo siempre bajo invernáculo, por ejemplo, o pequeñas parcelitas. Y después de esto, tenemos el prototipo validado en un entorno real, es decir, en parcelas a campo, para evaluar la eficiencia, volvemos a ajustar dosis, hacer todos los ajustes económicos, porque de nada sirve tener un producto que salga caro si yo no lo voy a poder vender. Si no lo vendo, no termina siendo una innovación. Entonces ya tengo que tener las cosas bien claras para el registro, ¿sí? Porque voy a tener un prototipo comercial, donde voy a hacer ensayos en diferentes regiones geográficas para ajustar dosis, momento de aplicación, evaluar rendimiento, ¿sí? Y ya tiene que estar listo el registro final del producto, del bioinsumo. Y luego viene la aplicación comercial, el producto a escala comercial. Entonces es importante saber dónde nosotros estamos parados para saber vender nuestras investigaciones y también es importante destacar que esto tarda su tiempo, ¿sí? Yo sé que dentro de ese triángulo que vimos, los dos de abajo, que es el Estado y lo privado, tienen los bioinsumos ya, ¿sí? Bioinsumos ya.
¿no? Llame ya. Bueno, empezamos ahora, yo creo ya para el año que viene tener el insumo. Bueno, depende. Si una empresa privada se acerca a nosotros en la etapa 6, es posible que lo tenga en 1 o 2 años el producto. Pero si comenzamos desde el inicio de esto, empezando a subir esta escalera en busca de la luz, estos son 10 años de investigaciones y desarrollos, ¿de acuerdo? Esto no es soplar y hacer botella. Y eso se tiene que entender. No es que a nosotros nos cuesta, es lo que cuesta en todos lados. Y es muy similar a lo que, digamos, el tiempo que lleva el desarrollo de un producto químico. Son también más o menos 10 años. Solo que la inversión que hay acá es mucho menor que para un producto químico, ¿no? Entonces, desde el Estado podrían hacerse algunas acciones, ¿sí?, como para favorecer el desarrollo y uso del insumo. Por ejemplo, tener políticas públicas proactivas y adaptables para el desarrollo de los insumos, ¿sí? Que haya incentivos, puede ser menor carga impositiva, no sé, puede ser lo que sea, yo no conozco el área, no soy político, pero debería haber incentivos para que sean estos incentivos destinados a las empresas que desarrollan los insumos y a productores también, a los tanques. Claro que estos incentivos no pueden ser eternos, ¿sí? Pero bueno, ayudarlos al inicio, un puntapié inicial, y después cada uno se suelte y pueda manejarse solo. Las buenas prácticas agrícolas son una muy buena herramienta para estimular el uso de estos insumos, ¿sí?, a través de las distintas provincias. Las oficinas de vinculación tecnológica deben ser mucho más activas en la búsqueda de emprendimiento y en el seguimiento de los mismos, ¿sí? Tienen que comprometerse y seguir. Hay que ayudarlos también, hay que ayudar a hacer planes de negocios, ¿sí?, que generalmente no todo el mundo lo sabe hacer. Las normas para el registro de los insumos tienen que ser específicas para esto, no pueden estar dentro de los agroquímicos. Los trámites tienen que ser ágiles y tienen que ser de fácil acceso. Ahora digamos que está bastante mejor esto, los trámites no son tan complicados. Antes era mucho más caro, ahora se logró a través de CABUA, se logró una reducción del 35% del costo de los registros de los productos biológicos. Así que por eso yo les decía antes que no es tan caro como era antes, ¿sí? No es esta la excusa para que no se usen los insumos. Organismos de control y fiscalización, tiene que haber estos organismos, que los existen, por supuesto, pero tienen que garantizar la calidad y la efectividad de los insumos registrados, con seguimiento en el tiempo. Estos controles de los productos ilegales no solo se tienen que hacer para los productos que se promocionan por Internet, sino también los locales de venta. Hay muchos productos que no están en Internet, pero uno va a una agroquímica, como se le dice normalmente, y encuentra productos que nada tienen que ver con el insumo. Y sin embargo, dicen que son. Y tiene que haber convenios específicos entre organismos de fiscalización y otros organismos estatales para colaborar en garantizar la calidad. Y cuando hablo de calidad es muy importante porque uno lleva un producto, lo registra, claro, presenta la mejor muestra de todas, pero después esa calidad tiene que estar sostenida en el tiempo, ¿sí? Y es muy importante eso. Bueno, hay convenios específicos, SENASA y Mercado Libre firmaron un acuerdo para controlar la venta ilegal de productos veterinarios y fitosanitarios. Esto realmente es un reclamo que se venía haciendo siempre. Cuanta charla y congreso uno hacía, siempre se comentaba esto. Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante que se haya firmado este convenio. Ahora bien, esta tarde entro a Internet, hoy, 18 de mayo del 2021, 15 horas. Puse Boveria Baciana nada más. Y fíjense ustedes la cantidad de productos que hay en el mercado. Ninguno de todo esto está registrado. Ya vimos que Boveria Baciana había 2 registrados y no son nada de todo esto. Esto también es una competencia desleal. Esto también no es un incentivo para que las empresas se aboquen a la producción del insumo. Bueno, acá algo está fallando. Yo digo, bueno, Boveria, ¿y qué pasa si pongo tricoderma? Tricoderma, estamos en la misma. ¿De acuerdo? Esto no es un problema de los argentinos. Yo no estoy hablando mal de nadie. Es un problema de los seres humanos. No sé. Por ahí dije, bueno, ¿y qué pasa en otras partes? Fíjense ustedes. Esto es una página. Una empresa que da servicios. Es una empresa catalana. Me llamó la atención, ¿saben por qué? Porque esta foto
es de un picudo del algodonero. Perdón. Esta foto es del picudo del algodonero que nosotros en el INTA de Castelar criamos. Ajustamos la dosis, ajustamos la cría masiva y hicimos ensayos. Y esa es nuestra Boveria bassiana. Me llamó la atención que esta foto llegara a España, pero no importa la foto, si llegó o no llegó, de quién es. Lo que importa es lo que sigue más abajo, que dice que es un bioinsecticida con esporas del hongo Boveria bassiana. Y abajo en chiquito dice, un nuevo bioinsecticida fúngico muestra alta efectividad frente a la chinche de la cama. Yo no sé qué relación hay entre la chinche de la cama y el picudo del algodonero para los catalanes. Pero me parece que esto forma parte de esta desinformación, este mal uso. Esto no tiene la culpa del Estado, seguramente, por supuesto, pero todos somos responsables, en definitiva, ¿sí?, de estas cosas. Porque falta también capacitación. A veces uno dice, hay que capacitar a los empresarios, y a veces hay gente que no sabe. Bueno, desde el sistema de ciencia y tecnología, nosotros también podemos hacer algunos aportes. Por ejemplo, mejorar y ampliar las currículas universitarias en aspectos básicos y aplicados, demostrando las ventajas económicas y ecológicas que tiene, y el uso y la aplicación a campo, ¿sí? Que la gente piensa que los insumos, bueno, no sé, tenemos que idear un equipo para aplicarlo, y la aplicación es exactamente la misma que se hace con cualquier otro producto, ¿sí? No hay que inventar nada nuevo. Lo que hay que tener son productos de calidad. Hay que aumentar la calidad y la cantidad de investigadores formados en bioinsumos, ¿sí? Y hay que incentivar la formación tecnológica y en bioprocesos. Ustedes vieron que los bioinsumos son muy amplios. Entonces, acá se necesita mucha formación tecnológica a nivel nacional y también en el área de los bioprocesos. Ahí debería haber una mayor capacitación en distintos niveles: productores, empresarios, funcionarios, extensionistas, cooperativistas. Bueno, parece que esto de perogrullo, que ya todo el mundo lo sabe. Sin embargo, hay productores que no saben lo que son los controladores biológicos. Hace unos años atrás, una pequeña encuesta casera que se hizo en el cordón de la ciudad de La Plata. Dijimos, ¿usted sabe lo que es una Boveria bassiana? No, no sé, no saben. ¿Usted sabe qué controlador biológico tiene? No, bueno, tengo una vaquita ahí, y no saben. Los empresarios que quieren todo ya, como algunos funcionarios. Entonces, también hay que focalizarse en esto de esta mayor capacitación a distintos niveles. Y como dije antes, bueno, tal vez trabajar en una red bastante más amplia de lo que se está trabajando ahora. Desde el punto de vista empresarial, bueno, ya hay muchas empresas, por supuesto, que vienen haciendo investigación y desarrollo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, hay que incentivar más eso, hay que articular con el sistema de ciencia y tecnología para obtener beneficios mutuos, ¿sí? Acá no es que tiene que ganar uno y el otro tiene que perder, acá tiene que ganar todos. Hay que incrementar la inversión para la instalación de biofábricas con el fin de producir y comercializar bioinsumos de calidad registrada y sostenida en el tiempo. Pero claro, para eso también hay que darle una garantía al empresario que después no va a tener que competir con productos que se pueden vender y que no están registrados, ¿de acuerdo? Miren, dentro de esos productos que estaban ahí registrados, yo no hice el comentario, me olvidé, pero uno de ellos era un gotero con 100 mililitros. Y cuando uno entra y se fija cuáles son las plagas que controla, dice que controla el picudo del algodonero. ¿Ustedes se imaginan un productor de algodón para controlar el picudo? ¿Cuántos goteros debería comprar? Es un insulto a la inteligencia del ser humano, ¿no? Yo creo que el único que se beneficia con esto es el que fabrica goteros y el que vende, porque después el resto es todo pérdida. Y después, ¿qué dicen? Y Boveria bassiana no funciona o los bioinsumos no funcionan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y tal vez no le han prestado también mucha atención al sistema de cooperativas dentro del sector de bioinsumos, que puede tener también una buena salida, pero para casos específicos, ¿de acuerdo? Porque hay algunos bioinsumos que requieren una capacitación y una expertise muy grande para ser producidos. Y siempre, por más que sea una cooperativa, tiene que tener bajo normas de calidad y con productos registrados. Para terminar, yo quiero mostrarles a ustedes unos comentarios que salían en el diario
de una reunión importante que se hizo a fines del año 19. Estas son palabras textuales, no son palabras dichas por mí, ni por ningún investigador, ni colega. Esto es lo que recabaron estos periodistas en Europa. Y lo voy a leer textualmente. Hay un cuestionamiento muy fuerte en Europa hacia el uso de químicos sintéticos en la producción de alimentos, donde se cuestiona la seguridad y sustentabilidad de la agricultura a largo plazo. El uso de este tipo de productos se asocia con o sin base científica a la producción de alimentos no saludables. Los entes reguladores europeos parecen orientados hacia una agricultura sin químicos, donde no hay incentivo para renovar los registros de los productos químicos que van venciendo. Ya algo de esto hablamos. El panorama europeo no refleja la realidad del continente americano, con Estados Unidos, Brasil y la Argentina, donde la agricultura extensiva no es viable sin el uso del actual paquete tecnológico de semillas, biotecnología y fitosanitaria. Yo quiero hacer acá un paréntesis y comentarles que, si bien los mismos brasileros, colegas brasileros, dicen que no pueden escaparse del uso de los agroquímicos, yo les quiero decir que para nosotros Brasil es una meta a alcanzar, porque tiene infinidad de registros de productos biológicos para controlar plagas como promotores de crecimiento. Hay una infinidad muy, muy grande de productos en Brasil. Sin embargo, los propios brasileros se siguen todavía quejando de que hay mucha mayor mirada hacia los agroquímicos que hacia los biológicos. Y finalmente, ¿qué dice? Por eso lo resalto, porque termina así la nota. En medio de los cuestionamientos, allí se abren paso productos biológicos dentro de la canasta de insumos de los productores, formados por componentes naturales como microorganismos, bacterias, hongos, virus, protozoarios, extractos de plantas y sustancias orgánicas. La verdad que fue todo un hallazgo. Haber leído esto en el diario parecía hecho a nuestra medida. Y esto fue en La Nación. Y en Clarín, otra periodista, también hace unos comentarios. Fíjense, hay una frase que la hemos escuchado mucho en nuestro país, que dice que la gran paradoja europea es cómo alimentar a una población creciente sin dañar al medio ambiente. Dicen, el desafío es producir conservando. Ya la hemos escuchado eso. Entre las alternativas se citan el reemplazo de los fertilizantes por microorganismos, es decir, fertilizantes químicos por los biofertilizantes. Todo estaría orientado hacia los controles biológicos en una era que los científicos caracterizan como de químicofobia. Bueno, así está Europa, por eso yo les comentaba que en la Unión Europea están pensando en un mayor crecimiento todavía de los biológicos por toda esta movida que hay europea. Entonces, para finalizar, yo les quiero decir que estamos en la era de la agricultura biológica y más específicamente de la microbiología. No hay que desaprovechar el crecimiento de los insumos, lo hemos visto. Se ha comprobado que bien realizado, con calidad y correcto uso, son alternativas que se pueden usar a distintas escalas productivas. Quiero decir que el tren de los bioinsumos hace mucho tiempo que está marchando, hace rato. Esto no es un tren de alta velocidad, ya de la época del carbón viene marchando. Y no es momento de perderse este tren, hay que subirse definitivamente. Les agradezco muchísimo, muchas gracias a todos y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Roberto. Damos ahora espacio para las preguntas que ya están volcadas al chat. Alejandra, no sé si van a leer vos o Walter. Nosotros fuimos anotando las preguntas en orden de cómo fueron saliendo en el chat, así que la primera tiene que ver, la dijo Bortolato, Martica Bortolato, y menciona, piensa acerca de ciertas corrientes vinculadas al paradigma agroecológico que dan en parte una misma connotación negativa al uso de bioinsumos como al de agroquímicos, en cuanto a que se sigue fomentando la dependencia
al uso de insumos externos en vez de sinergizar los caracteres intrínsecos de un agroecosistema dado. No sé si Roberto quedó. Sí, creo haber entendido, sí. Sí, es claro. Bueno, a ver, yo no sé si con esto respondo la inquietud. Yo no soy partidario en ningún extremo de nada. Es verdad que en algunos sistemas consideran que la producción tiene que ser cerrada y todo tiene que salir del propio sistema. Y los bioinsumos no dejan de ser bioinsumos externos y no sé si tan malos como los químicos. Bueno, yo eso no lo comparto. Es una corriente más. Necesitamos alimentar a una población en crecimiento con un 34% más de crecimiento en pocos años. Bueno, no toda la producción va a poder ser agroecológica, no todo va a poder ser ecológico. Por lo tanto, hay que pensar en la diversidad de las producciones. Habrá producciones que puedan ser agroecológicas y abastecer a un determinado mercado, pero va a haber producciones extensivas o semi-extensivas que realmente van a tener que utilizarse otros insumos, ¿sí? Para reducir los posibles perjuicios que haya. Bueno, la idea es usar más insumos biológicos que agroquímicos. Bueno, perfecto. Sigo con la otra, si no hay alguna aclaración. Adriana Montañez, de Uruguay, pregunta, ¿cómo es el registro de formulaciones que son consorcios y cuál es la experiencia en Argentina? Es decir, ¿es necesario conocer el principio activo? Y si podrías, Roberto, dar algún ejemplo sobre esto. Bueno, en realidad esa pregunta es para la división de agroquímicos de SENASA, que son los que registran estos productos, ¿sí? Yo no trabajo en esa área y no podría contestar con certeza. O sea, la respuesta más correcta es decir no sé, pero sí podría decir que desde ya que hay que conocer cuáles son los microorganismos que están involucrados en esa formulación. Posiblemente se tengan que, no sé si registrar todos, pero creo que sí, con toda seguridad que se deberían registrar todos. Pero yo creo que a nuestra colega de Uruguay, que sé que trabaja mucho en el área esta de biofertilizantes y promotores del crecimiento, le diría que eso hay que consultarlo más específicamente en el SENASA y más específicamente en la división de agroquímicos, ¿sí? Bueno. Mariana, si no hay otra pregunta, sigo con otra que mencionan acá. María pregunta, ¿no existe ninguna etapa en la que se evalúe toxicidad y ecotoxicidad de los productos? Si bien se trata de microorganismos que se suponen inocuos, sobre todo aquellos de suelo, creo que es una etapa necesaria de cubrir, descartar posibles toxicidades para diversos organismos, incluyendo, por supuesto, humanos. Sí, sí, por supuesto, eso desde ya. Digamos, yo no mostré todas las etapas y todos los pasos que uno debe realizar para poder registrar un producto, pero desde ya, desde el vamos, cuando nosotros vamos a trabajar con un microorganismo, lo primero que vamos a hacer es saber que es inocuo primero para las personas, ¿de acuerdo? Para los seres humanos, que son los que vamos a estar en contacto y trabajando con ellos. Y después, por supuesto, que hay distintos análisis de compatibilidad, no solo con otros agroquímicos, con otros enemigos naturales, sino también con los distintos parámetros de toxicidad. Incluso esas son normas que ya están escritas cuando uno va a registrar el producto en SENASA, ¿de acuerdo? Se le exigen ciertos análisis que deben cumplir y satisfacer para poder ser aceptados y registrados en SENASA, ¿de acuerdo? Perfecto.
Bárbaro. La que sigue. Joana pregunta, ¿a qué puede deberse que las micorrizas no sean tan difundidas comercialmente como otros bioinsumos? A ver, no sé. Yo creería que los bioinsumos se tienen que producir. Y la producción tiene que ser también factible, no tiene que ser demasiado complicada. Y si es complicado, tiene que estudiarse los procesos para poder saltear estas barreras que pueden tener. Tengo entendido que por ahí hay un pequeño problema en cuanto a mejorar a la producción de micorrizas. De todos modos, no descarto que con más investigaciones y más estudios se pueda encontrar la vuelta a producir masivamente micorrizas, pero hoy en día está un poquito complicado. Y esto es un poco como en algún momento se habló cuando se producían los virus, que saben que para producir virus entomopatógenos se tiene que criar a los insectos y sobre ellos se multiplican. Bueno, en algún momento se pensó en trabajar con células, ¿no es cierto?, en laboratorios, células de insectos para poder producirlo como si fuese una bacteria. Bueno, hasta hoy en día se ha logrado en parte, pero todavía hacen falta más investigaciones. Bueno, a lo mejor también es el caso de las micorrizas, donde todavía hacen falta un poquito más de investigación para lograr este efecto, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de producir, es producir masivamente, ¿sí? Porque producir podemos producir todos, ¿sí? En la cocina de mi casa puedo, en frasquitos, producir lo que quiera y cada uno de nosotros podemos producir lo que sea. Pero eso no es una producción masiva, ni siquiera con vistas de que pueda ser considerado un bioinsumo, ¿sí? Porque el bioinsumo, si no se vende, no se usa, no nos sirve para nada. Así que yo espero que se siga investigando más con el tema de las micorrizas, porque realmente cumplen una función importante. Bárbaro. Bueno, Federico Guillermo hace un comentario, no sé si hay alguna pregunta al respecto, pero menciono lo que dice acá. Dice, entiendo que hay una necesidad muy grande de clasificar y reencuadrar todos los bioinsumos a fin de mejorar y acelerar los procesos de registro en SENASA y que todos puedan registrar los productos. Hoy por hoy hay mucha incertidumbre en cuanto a los tiempos, requisitos en los procesos de registro y bueno, no sé, ahí quedó el comentario. No, a ver, No sé esto si... es una pregunta en realidad que debe contestar la gente de SENASA, pero de todos modos, hasta donde yo sé, bueno, hay una resolución 350 a la que todos pueden acceder y yo creo que no es tan complicado como era antes registrar un producto. Tengo entendido que la gente que trabaja en SENASA son, digamos, están predispuestos para la solución de los problemas. No es fácil ni sencillo. Ustedes vieron que en Europa es más difícil que acá. En Europa registrar un producto le puede salir 4 o 5 millones de dólares, ¿sí? Así que es mucho más complicado. Puede llevarle 8 años a lo mejor el registro de un producto biológico a base de hongos o de virus o de bacterias. Acá no es así. Acá es más sencillo comparándolo con aquello, ¿sí? Seguramente nos puede parecer a nosotros que es un poco complicado, pero yo creo que se debería o se debe trabajar al respecto, fundamentalmente para tener una ventanilla exclusiva para lo que es registro de bioinsumos, ¿sí? Separada totalmente de lo que son los agroquímicos, porque son requerimientos diferentes que tienen y eso aceleraría muchísimo también el registro de productos. Pero vuelvo a repetir, piensen que si yo quisiera registrar un producto, vamos a suponer un bioplaguicida, para controlar una plaga, Epinotia porema, ¿sí? Una plaga en soja. Bueno, yo tengo que presentar ensayos en 3 regiones ecológicas diferentes, por lo menos 2 años, yo creo. Ahí tenemos, sobre todo una plaga que es anual, no tenemos muchas alternativas. Diferente es, a lo mejor, registrar un producto que tiene muchas
generaciones al año. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en hormigas. Es mucho más fácil el registro de un producto para controlar este tipo de plagas que un producto para controlar una plaga que tiene 1 o 2 generaciones anuales. Así que eso también lleva su tiempo, ¿sí? No es fácil, pero bueno, son productos que después van a estar en el mercado y tienen que ser inocuos. Por lo tanto, merecen una mirada y ponerle el ojo un poquitito más, más, digamos, darle la atención que merecen, ¿sí? Porque son productos que después van a ser aplicados en el campo y que el productor, los animales, todo el mundo va a estar en contacto con esos productos. Por lo tanto, tienen que cumplir con ciertas normas de calidad. La pregunta que sigue es de Elena Irastorza. Ella pregunta si es posible adquirir cepas en INTA para comenzar el registro de bioinsumos en SENASA. Miren, eso es algo que, bueno, se tiene que hablar con la institución, pero de todos modos yo le puedo decir cuál es la política en general con respecto a las cepas. Y no solo la política del INTA, sino la política de todos los laboratorios. Las cepas no se venden, ¿de acuerdo? Yo podría decir que hasta está prohibido vender las cepas, ¿sí? Uno puede comprar cepas en un banco de cepas de algunos laboratorios internacionales o nacionales que se dediquen tal vez especialmente a eso, ¿sí? En general, las cepas, como no se venden, lo que se hace cuando uno quiere comenzar un desarrollo es buscar sus propias cepas, como todos los investigadores hacemos, ¿sí? Una prospección, una búsqueda, en donde sea, si es para controlar plagas será con los insectos que estamos queriendo controlar, o si es para desarrollar un biofertilizante en lugares específicos, pero en general es así, y si no, lo que se hace es, si es una empresa, por ejemplo, bueno, se hace un convenio de vinculación tecnológica con la empresa para desarrollar un producto y en esa vinculación tecnológica estarán comprendidos el uso de 1, 2 o 3 cepas, ¿sí? Pero en general las cepas no se venden. ¿Por qué? Y porque muchas veces hay gente, seguramente no con la intención de la pregunta, ¿sí? Pero nos ha pasado que empresas que quieren comprar una cepa para tener el origen de la cepa, darle un nombre específico y después utilizan un producto que viene importado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que los microorganismos no se venden y además están regulados, hay protocolos específicos, los protocolos de Nagoya y otros protocolos más de biodiversidad que deben ser respetados, ¿de acuerdo? Así que el que quiere comenzar con esto, bueno, hay que salir al campo y empezar a buscar cepas como todo el mundo. No sé si fui claro, perdón. La otra pregunta... No, bajo ningún punto de vista fui agresivo, fui claro, nada más. Roberto. La otra pregunta es de Silvia Torresani. Pregunta, ¿considera que es necesario acordar y consensuar protocolos de evaluación de calidad de bioinsumos, como oportunamente se ha realizado con inoculantes a base de rizobios, azospirillum, en el marco de lo solicitado en la resolución del SENASA del 2011? Sí, todo protocolo es bienvenido y los protocolos tienen que ser realizados. Hay muchos protocolos en estos momentos y por supuesto que son útiles porque es la forma también de unificar criterios y obtener productos estandarizados, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, sí, hay que seguir trabajando mucho más en la unificación de estos protocolos y que sean protocolos unificados por distintos laboratorios, ¿sí? Estas pruebas interlaboratorios que muchas veces se suelen hacer. Así que sí, por supuesto que sí, que son importantes. Bueno, no sé si hay comentarios bueno, que está bien que coinciden en la actualización
los temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer o algún otro comentario y entonces si no vamos a ir cerrando. Acá dice Milén, dice, ¿alguna recomendación para realizar ensayos a campo con Beauveria bassiana en orugas de foliadoras? Recomendaciones a campo. Bueno, la primera recomendación es que ya saben, un microorganismo para llevarlo en el campo debe tener por lo menos un registro experimental en SENASA. En laboratorio todo bien, en invernáculo todo bien, pero si ya vamos a hacer ensayos a campo, debemos declararlo en SENASA. Porque se supone que va a ser una formulación, ¿de acuerdo? No sé si una formulación definitiva o qué es lo que se quiere hacer con Beauveria, pero debe estar registrado al menos como producto experimental para poder hacerlo bien a nivel de campo. Después, las otras recomendaciones, bueno, primero, haber tenido excelentísimos resultados en laboratorio. Cuando digo excelentísimos resultados en laboratorio, no digo 30%, yo digo 90%. Imagínense que si en laboratorio, con todos los cuidados que tenemos, ¿sí? Que los cuidamos más que a nuestros hijos, lo peinamos, lo abrigamos, lo vestimos, le damos todos los chiches habidos y por haber, le damos la temperatura ideal, todo, y me mata un 50%. ¿Se imagina cuando eso llegue al campo? La crudeza de la naturaleza nuestra. No sirve eso, ¿sí? Entonces, yo en este caso considero que no menos del 80-85% de resultados positivos en laboratorio pueden ir al campo, ¿de acuerdo? Eso, bueno, a veces no siempre coincidimos en esta apreciación con otra gente, otros colegas que trabajan en control biológico, pero para mí, para llevar al campo un microorganismo, tiene que haberse comportado excelentemente bien en laboratorio. Y después, bueno, si tuvimos la posibilidad de hacer unos ensayitos en invernáculo, en plantas, como para ir ajustando, viendo cómo se adhiere sobre la superficie, ¿sí? Porque si vamos a hacer una aplicación al campo, tenemos que tener la certeza que el producto quede sobre el vegetal. Tengo entendido que era esto con Beauveria bassiana. Beauveria bassiana actúa por contacto, ¿de acuerdo? Entonces, si no queda sobre la superficie del vegetal, el insecto no se va a contaminar, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar muy bien hecha la aplicación. El tamaño de gota es muy importante y cómo se distribuyen esas gotas dentro del canopeo del vegetal. Bueno, algunas de las cosas que podríamos estar pensando, ¿sí? Son por ahí muchos más cosas como para tener en cuenta, pero estas son por lo menos las que primero se me están ocurriendo para decirles. Bueno, y la última, si te parece, Roberto, la dice Darío Choque, dice, ¿dónde se pueden ver algunos nuevos avances o nuevos avances en bioinsumos? ¿A dónde se pueden ver algunos avances? Bueno, Mercado Libre, no, ahí no. No. Miren, en el INTA de Castelarca, por supuesto, el INISA, el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, que, bueno, trabaja en infinidad de estas líneas de bioinsumos. Así que ese es un lugar, por supuesto, a consultar. Y después hay muchas estaciones experimentales. Ustedes tienen ahí el INTA de Paraná, que también trabaja en estos temas. Las universidades y varios institutos de CONICET, ¿de acuerdo? O sea, hay un gran equipo de investigadores, de desarrolladores en las universidades, en los INTAs y en los institutos de CONICET, a los cuales uno puede requerir sobre estos nuevos avances. De todos modos, bueno, hay que recordar que hace casi 2 años que estamos parados, ¿de acuerdo? Para que tengan una idea, en la mayoría de las universidades no se puede entrar, en muchos institutos de investigación tampoco se ha podido entrar,
hay investigaciones que están un poco, vamos a decir, aletargadas, ¿sí? A causa de esta pandemia. Entonces, es probable que a lo mejor en este último año y medio no hayan habido los avances que todos hubiésemos querido encontrar, ¿sí? Pero bueno, creo que esos lugares que les dije son los más adecuados como para interiorizarse de lo que están haciendo o están desarrollando. Roberto, ya la última, esta sí parece. ¿Se puede hablar de efectos acumulados del uso de bioinsumos en el largo plazo o todo lo que se aplica se muere y cada año hay que aplicar? Bueno, eso depende mucho del bioinsumo que estemos hablando. No es lo mismo insectos benéficos, predadores y parasitoides, eso es una cosa. No es lo mismo un virus que una bacteria, no es lo mismo dónde va, dónde cae. Para que ustedes tengan una idea, muchas veces en soja se producen epizotias de Nomuria rieleshi. Es un hongo que es muy afín a las larvas de Lepidoptera y nunca se hizo ninguna aplicación. Eso es porque está en el suelo, permanece en el suelo los conidios, en las esporas de muchos hongos que después, bajo determinadas condiciones climáticas, suben a la planta a la superficie. En general, el efecto que nosotros estamos buscando cuando se está usando estos bioinsumos es un efecto similar al que uno quisiera obtener con un producto químico, es decir, bajar rápidamente la población. Pero depende, por ejemplo, también, como les decía, dónde se está aplicando. Un hongo aplicado al suelo, por supuesto que con un buen manejo del suelo es posible que perdure en el mismo. Lo que pasa es que, bueno, habrá que hacer algún estudio de viabilidad al inicio de cada campaña, pero sí es probable que el suelo, como gran reservorio del microorganismo, sea un lugar donde sí pueda permanecer. Yo no sé si hablaría de efectos acumulativos, ¿de acuerdo? Pero sí hablaría de una población grande inicial, un inóculo inicial grande como para después tener que hacer menores aplicaciones a lo largo de los años. Está bien. Y lo último, una chica de Paraguay que habló por Facebook, porque se está retransmitiendo por Facebook en este momento, y pregunta cuál sería la frecuencia de aplicación para, con relación a los repelentes, cuál sería la frecuencia de aplicación para obtener el efecto deseado, desde Pilar, Paraguay. No, yo no le puedo decir eso porque no es un tema que domino, el tema de los insecticidas botánicos. En el INTA de Castelar, en el Instituto de Recursos Biológicos, se está trabajando con productos botánicos, ¿sí? Pero es un tema que escapa a mi conocimiento, no le podría informar. Bueno, si les parece, Silvia o Walter, y si no hay más preguntas, le agradecemos a Roberto. La verdad que la idea era esto, una actualización, una visión y ver cómo se proyectan estos bioinsumos en los años que vienen y qué podemos hacer y qué recaudos o precauciones o ver qué prácticas podemos ir implementando en nuestros laborales o de investigación. Así que me parece que es interesante, por lo menos para nosotros, esto. Y desde la facultad brindar estas actualizaciones que muchas veces son importantes para los que trabajamos en distintos ámbitos, ¿no? Con respecto a lo que pregunta Olga, ella pregunta si va a tener acceso a la grabación. Va a estar en el canal de YouTube de la facultad, así que va a estar de acceso para todos. Ahí está el canal de YouTube, ya está el link en el chat. Yo les quiero agradecer nuevamente a todos ustedes, ¿sí?
por la paciencia infinita que han tenido para escucharme. Espero haber sido claro y haber satisfecho las expectativas. Y bueno, recuerden, hay que subirse al tren. El tren ya salió hace mucho tiempo. Vamos por los más bien sumos. Gracias a todos, y gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Y gracias a todos por haber participado.